Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Ahora nos toca hablar de las cosas que se preguntaron y que se dijeron en la entrevista del presidente Abinader con el grupo de medios del Grupo Corripi. Cuando toca el tema de la pandemia, él hace las comparaciones que le convienen. Este país está entre los peores del Caribe en términos de los resultados concretos de muertes y contagios. Lo que indica que pudieron ser mucho mejores, porque el mal manejo de la apertura económica y la irresponsabilidad en las actividades políticas dio lugar en varias oportunidades a los rebrotes en una dimensión superior a la que pudo ser relativamente controlada. Él habla de control, pero cada vez que habla de control se produce después un descontrol. Cierto, el alto nivel de la vacunación reduce el contagio. Y tuvo mucho que ver el alto nivel con la respuesta positiva de China. Porque este gobierno apostó a la vacuna del occidente capitalista y le salió mal. Bueno, se recuperó con lo de los chinos y luego comenzaron a llegar otras. Todavía faltan por llegar de eso. El tema de la baja vacunación en la actualidad, eso de los centros bastante desiertos que le preguntaron, tiene mucho que ver con un proceso educativo muy mal manejado. Más bien, lo que se ha hecho es publicidad sin apelar a métodos, a medios, a formas que permiten un proceso de formación, de persuasión, que aumente el flujo hacia los centros de vacunación. Pero igual, cuando trata lo del crecimiento económico, del 13%, ocultan, eso son medias verdades, que la comparación en el método que se utiliza se hace con el año de la depresión, con el año anterior. Entonces tiene que dar necesariamente alta. Si estaba por debajo de 1, estaba negativo el crecimiento. Igual no son confiables las cifras que él da sobre el tema de empleo. Hay un truqueo ahí generalmente. La inflación ciertamente tiene un componente importado, pero tiene un componente especulativo interno que no se ha afrontado como es debido. La seguridad es un mito. Podemos decir que el país está más inseguro que antes de la pandemia, por todo lo acontecido, por los altos niveles de desigualdad, por los grados de impunidad que predominan, por el modelo de corrupción y de estado delincuente que impacta en la sociedad. Las desigualdades son mayores que antes. Más concentración de capital, más enriquecimiento de los más ricos y un mayor empobrecimiento. Eso está a simple vista. Habla de la peste porcina ocultando, y aquí también hay otra verdad a media, que el plan de prevención que tiene asesoría de Naciones Unidas y de la FAO fue violado, fue dejado a un lado. Hay una responsabilidad por irresponsabilidad del Estado y del gobierno, de esta administración, en haber dejado en banda el plan de prevención. Habla de seguridad biofarmacéutica.
Y cuando menciona lo de los centros de investigaciones, lo plantea como centros de investigaciones privadas. Esa es la lógica. Todo lo nuevo se va privatizando. Todos los esfuerzos que hace el Estado es para favorecer al sector privado. Mientras todo lo público que se hereda todavía está siendo desmontado. Él define el gobierno como un gobierno proactivo. Yo diría que es un gobierno mediático y a un alto costo en materia de asesoría de imagen. Es un bulto tras otro bulto, un show mediático tras otro show mediático. Es gobernando desde las encuestas y desde los consejos en materia de imagen del presidente, de imagen del gobierno. Y eso está dirigido al tema de continuidad en el gobierno, de reelección, aunque hipócritamente él dice no es el momento. Eso lo han dicho todos. Y no es que tenga impedimento constitucional, pero podría tener impedimento en el partido por otras ambiciones o por el hecho de que generalmente el boom de popularidad no dura mucho tiempo. A Hipólito se le desplomó en la mitad del gobierno. Entonces, por eso es que él está manejándose de esa manera. Él es un crítico de la cultura de la corrupción, pero entonces tiene corrupto preferido. Y bastante corrupto preferido. En la gran empresa privada, en los que controlan el CONEP, el lionelismo. Y bueno, tiene hasta gente de él. ¿A quién él puso al frente de las finanzas de su campaña electoral? Lo puso en el Banco de Reserva. Y resulta que ese señor está vinculado al expediente de los supertucanos, donde Leonel Fernández es el principal responsable. Habría que preguntarse por qué, a pesar de que se denunció de que había un trabajo de denuncia publicado con mucha anticipación en el periódico Acento, él ni siquiera se refiere a eso, porque esa es una manera de usar la conspiración del silencio para ocultar cosas. Bueno, la administración, la deuda pública, la deuda externa, mejor dicho, él admite que llega casi a un 70%, él pone un 67%. Se ha dado la cifra del 70% del Producto Bruto Interno. Eso no es cualquier cosita. Eso despacharse con que no hay otro camino. No. Eso implica además un compromiso presupuestario alto, porque no es solo que represente ese monto del PBI que se considera exagerado en todas partes, sino que se están consumiendo casi la mitad del presupuesto nacional en el pago de servicios de la deuda externa, de intereses y amortizaciones. ¿Por qué? Tampoco se diversifica el financiamiento con otra fuente. Es atado a Estados Unidos, a Europa, al imperialismo occidental, a los bancos de negocio de ese sistema, con la gendarmería del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. No se da ningún paso de renegociación de la deuda externa. Y había condiciones suficientes para decir aquí hay una crisis de este nivel, la pandemia ha provocado un desplome económico, hay que darle un tratamiento y buscar aliados en ese sentido, pero no. Es endeudarse en las peores condiciones.
Y él oculta, mejor dicho, trata de justificar que el volumen mayor de los préstamos son préstamos en el mercado financiero privado, lo que ellos llaman, con una manera de encubrir, endeudamiento soberano, los bonos soberanos. No son soberanos nada. Es el país en manos de los grandes usureros internacionales. Él habla, cuando incursiona en el tema salud, habla de hospitales, habla de esto, habla de lo otro, pero nada del negocio privado en la salud. Es que la salud es un derecho. Es que la salud no puede ser negocio. Bueno, el tiempo apremia y tenemos que pararnos aquí. Quedan temas que se trataron en esa entrevista, pero además el lunes debe pronunciar el discurso. De manera que dejo pendiente esos temas y me despido hasta el próximo lunes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer